8:30 de la mañana y está listo nuestro siguiente invitado, profesor. Bueno, no solamente durante estos días que estamos pasando por una crisis en el país, protestas y cierres de calle y demás, desde antes de estos días y durante estos días, hemos escuchado, incluso aquí, a algunos de nuestros entrevistados, reiterando una información que a mí, Flor, ¿usted sabe cuál fue una de las razones por las que yo dejé de dar clases? Una, no la única, una de las razones. ¿Cuál? Cuando yo veía que habían errores reiterados y a veces que yo quedaba en la duda si era yo el que estaba equivocado. Eso es ¿Por como qué? cuando ves una palabra mal escrita. Sí, entonces En la duda y lo busca en el diccionario. la ves de forma tan reiterada que tú quedas entonces en Pensando la duda el errado. de que está equivocado eres tú. Bueno, lo mismo nos está pasando en la sociedad panameña. Antes de esta crisis y durante esta crisis, hay algunos voceros que se han dedicado a repetir varias informaciones que hasta donde yo puedo saber o no son ciertas o no son del todo correctas. Y yo me quedo pensando, pero si esa información, eso no es verdad lo que está diciendo. Pero pocas veces escucho que a alguien le salga el paso rápidamente a la información o a la desinformación. Sí. Porque, y esa es una teoría que puso en práctica allá en los tiempos del señor Hitler, el señor Goebbels, repite la mentira, repite la mentira, repite la mentira, repite la mentira, que al final la gente se la va a creer y va a creer que es verdad. Hay una información que, bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de, una vez más, porque ya no la habían explicado antes, pero de que una vez más no les explique. Ya está con nosotros don Carlos Berguido, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Don Carlos Berguido, buenos días, bienvenido. Gracias por el don. Y buenos días, mi querido profesor Edwin Cabrera, ¿cómo estás? Hola, Bien. Flor, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Creemos que estamos bien, creemos que estamos bien. Sí. Creemos que estamos bien. Igual, Óigame, igual yo. en medio, decía yo como introducción a esta entrevista que en medio de esta crisis y desde antes de la crisis se ha estado reiterando, y escuché incluso un dirigente de los educadores allá en Veragua, quítenle los 2.000 millones de dólares que le han dado al centro bancario. Carlos Berguido en su momento aquí en este programa explicó cómo fue eso, qué pasó con eso, qué no pasó, qué se hizo, qué no se hizo. Pero parece que hay que reiterar la explicación. ¿Qué fue lo que pasó? Si se usó, si no se usó, si es un regalo o si no es un regalo. ¿Qué es la historia? Con mucho gusto, profesor, y gracias por la invitación y gracias por este espacio para aclarar siempre las cosas. No vaya a ser que esa mentira repetida tantas veces al estilo Goebbels de la Alemania nazi se convierta en verdad. En verdad, por lo menos en la percepción del público. Efectivamente, el gobierno de Panamá, esto fue ya en el 2020, hizo varios préstamos, obtuvo varios préstamos internacionalmente que suman en total no 2.000 millones, suman 1.300 millones de dólares para varios propósitos. Un primer préstamo de 300 millones fue destinado por el gobierno para ayudar al tejido empresarial y ese fue un préstamo que se obtuvo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos fondos, 150 millones recibidos en el 2020 y 150 millones recibidos en el 2021 por el Estado panameño y depositados en el Banco Nacional de Panamá, que es el Banco del Estado panameño, en calidad de fiduciario también, tenían el propósito de apuntalar a la pequeña y mediana empresa y al sector agropecuario. Todos ahora espero que recordemos los aprietos que sufrió esos dos segmentos y creo que el gobierno en un momento
tratando de hacer las cosas en un momento de crisis, tratando de hacer las cosas bien para ayudar a un segmento responsable de una gran parte del empleo en Panamá, buscó esos empréstitos. ¿Qué se ha hecho con esos 300 millones de dólares? Las cifras más recientes que tuvimos del Banco Nacional de Panamá indican que se ha colocado, el Banco Nacional de Panamá ha colocado la cifra de esos 300, han colocado ya casi 287 millones de dólares a través de 31 instituciones financieras, incluyendo a varios bancos, a varias financieras y varias cooperativas. La idea, cuando hablo de colocar, quiere decir el Banco Nacional de Panamá le prestó a 31 entidades financieras para que estas entidades financieras, llámese bancos, cooperativas financieras, a su vez las presten a empresas del sector agropecuario y a micro, pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora, esas 31 instituciones financieras habían prestado 165 millones de dólares en total a unas 3.341 micro, pequeñas y medianas empresas, con un préstamo en promedio de 39,000 dólares cada préstamo. El 28% de esa suma se prestó al sector agropecuario, empresas del sector agropecuario, y el 72%, es decir, la diferencia, a micro, pequeñas y medianas empresas de otros rubros de la actividad. El Banco Nacional estima que con ese programa y esos desembolsos se ha logrado preservar más de 15.600 empleos. Ese es un primer tramo de esos famosos 2.000 millones de dólares que comenzamos aclarando nuevamente que no son 2.000, sino que son 1.300 y que no son ningún regalo. Se trata de préstamos. Bien, hay un segundo préstamo que contrató el Estado panameño con el Fondo Monetario Internacional por un monto de 500 millones de dólares. ¿Para qué? Para conseguir liquidez de manera que el Banco Nacional de Panamá pueda también, a través de otros bancos, financieras y demás, prestar a empresas de todo tipo. En un momento en que había dudas si en el país había suficiente liquidez. De ese préstamo de 500 millones contratado con el Fondo Monetario Internacional, hasta ahora se ha colocado al 30 de junio 111.500.000 balboas a través de diferentes bancos y entidades. Y hay un tercer préstamo que contrató el Estado panameño, que ahora sí con la banca privada internacional. Estamos hablando de entidades como Société Générale, que es un banco de origen francés, y Goldman Sachs, que es un banco de los Estados Unidos, de Nueva York, por la suma de 500 millones de dólares, también administrados por el Banco Nacional, para proporcionar un fondo de liquidez en caso de emergencia, en caso de urgencia, para poder acudir al auxilio de algún banco que tuviera problemas momentáneos de liquidez. De esos 500 millones de dólares de ese tercer préstamo no se ha utilizado ni un solo centavo. En resumen, se trata de 3 programas distintos, 3 tipos de préstamos, uno con el Banco Interamericano de Desarrollo por 300 millones, otro con el Fondo Monetario por 500 millones y otro con la banca privada por 500 millones, que suman 1.300 millones de dólares. La totalidad de estos fondos son préstamos que la República de Panamá tiene que volver a pagar a las entidades que se lo prestaron, y los bancos que la utilicen también tienen que pagarlo al Banco Nacional, quien a su vez tiene que volverlo a pagar al Estado panameño y a su vez a las entidades internacionales. Todos estos son préstamos comerciales que generan intereses comerciales a todos los niveles, desde la República de Panamá a los bancos individuales o financieras o cooperativas individuales y hasta el final, hasta llegar al usuario prestatario. No son regalos, no son subsidios, no son transferencias, son préstamos. Y como todo préstamo, hay que pagarlo
hay que poner garantías para poderlos obtener, hay que pedirlos, hay que calificar y hay que pagarlos con intereses comerciales. Entonces, yo creo que una vez más, les agradezco a ustedes y al equipo la oportunidad para volver a aclarar este tema que creo que la última vez que habíamos tenido que aclararlo fue hace casi un año, en septiembre del año 2021, y hasta ahora no habíamos escuchado gente repetir este error, digo yo, o esta falsedad, o esta desinformación voluntaria o involuntaria, no estoy seguro de cómo calificarla, pero gracias por la oportunidad de aclararlo una vez más. Entonces, don Carlos Berguido, y es que creo que es fundamental, porque incluso después yo estaba haciendo memoria, Flor, que es que me acuerdo que estuvo acá la diputada Zulay Rodríguez y habló del tema ese también, ¿recuerda? Sí. No, de hecho, como que habían estado utilizando ese dinero para comprar dinero barato allá, afuera, y entonces... Exactamente eso es lo que le quiero preguntar a Carlos Berguido. La diputada Zulay Rodríguez en aquel momento dijo, cuando yo tengo entendido que esa plata no se ha usado. No, es que la ha usado para pedir préstamo afuera. O sea, ella lo que argumentaba es que algunos bancos hicieron uso de ese fondo para pedirle préstamos a bancos allá afuera para ellos poder mantenerse andando. Eso es así. El planteamiento que acabo de escuchar me parece carente de toda lógica. Uno no pide prestado para pedir prestado. O sea, uno pide prestado para usar fondos. Eso de pedir un dinero prestado para ir afuera a pedir otro préstamo. O sea, no sé qué lógica tiene eso, pero de todas maneras me gustaría, si ya tiene ese tipo de información, pues que la muestre, ¿no? Dudo mucho que eso sea así, porque no hace absolutamente ningún sentido. El Estado panameño, Carlos, en medio de la crisis o cuando empezó la crisis, dijo, aquí hay 2.000 millones de dólares para el sistema bancario. Ese dinero, esos 2.000 millones de dólares que anunció el gobierno, es el desglose que nos acabas de hacer. Sí, en algún momento, creo que en algún momento efectivamente hubo un anuncio de que había 2.000 millones de dólares, pero eso nunca fueron, ni fueron 2.000 millones, ni tampoco son subsidios, otra vez. Se trata del programa, estos programas que he desglosado con todo detalle y que veo que tienes el comunicado o el detalle por escrito ahí. Sí. No son 2.000 millones, no sé de dónde no sé realmente de dónde sale la cifra de 2.000 millones que anunció alguien. Puede ser que hayan anunciado eso públicamente y se trata de una cifra que en ese momento se estimaba o se estaba negociando, pero la realidad es que lo que se materializó son estos 3 programas que suman 1.300 millones de dólares y que son créditos. Son líneas de crédito, son líneas de préstamo, dicho de otra manera, son facilidades, igual que las que yo puedo como individuo, como empresa, ir a pedir a un banco. Yo puedo ir a pedir a un banco una facilidad, no quiere decir que la plata es regalada, al contrario, tengo que pedirla, tengo que calificar, tengo que comprometerme a pagarla, tengo que pagarla con intereses, tengo que firmar contratos, poner garantías y todo lo demás. Es así mismo lo que se ha hecho. El Estado panameño los contrató, sí, las 3 facilidades, para poner a disposición del sistema financiero, no solamente los bancos, es bancos, financieras, cooperativas, con la finalidad de proporcionar recursos en un momento en que no había préstamo. No sé si lo recuerdan, había un momento en que se secó, hubo una caída estrepitosa del otorgamiento de nuevos créditos. Entonces el gobierno en su momento pensó que trayendo estos fondos se podría alentar el préstamo, sobre todo a esos segmentos que estaban tan golpeados como eran las pequeñas, medianas empresas, así como el sector agropecuario. Esos son los programas que conocemos. Y la otra pregunta es... 1.300 millones. Sí. Y así es como se han utilizado, tal y como te lo he descrito y tal y como lo tienes en el comunicado por escrito. Sí se ha utilizado el dinero, porque lo otro que nos decía la diputada Zulay Rodríguez la semana pasada cuando la entrevistamos es que ese dinero no se había utilizado y que si no se utilizó, porque el gobierno no agarraba ese dinero para entonces hacerle frente al tema del subsidio en el costo del combustible. Bien, hay uno de los 3 programas que es el que no se ha utilizado del todo, que es
es el programa de liquidez. Y por su naturaleza, es un programa que existe para hacer frente a urgencias. Es un fondo de contingencia para hacer frente a un problema de liquidez. Si no se ha usado, gracias a Dios que no se ha tenido que usar, porque ningún banco ha tenido que atravesar problemas de liquidez, ninguno, a pesar de todo lo que pasamos el año pasado y el anterior. Ningún banco tuvo la necesidad de ir a hacer uso de esa liquidez que está ahí en el Banco Nacional de Panamá por si se necesita. Es un fondo de urgencia. El no tener que utilizarlo, sí, claro que conlleva un costo para el país, pero también es un costo que está pagando el país para tener un mecanismo de seguridad en caso de ser necesario por urgencia. Y en este momento requieren ese fondo de urgencia, o sea, la banca lo necesita. Mira, en realidad creo que es un esfuerzo que hizo el gobierno nacional pensando que era necesario. Al final de cuentas, nunca se ha tenido que utilizar. Decir que no lo vamos a utilizar nunca sería descabellado de mi parte, porque yo no puedo predecir el futuro y ojalá que no se tenga que usar, pero definitivamente que es un fondo relativamente pequeño para el tamaño de nuestro sistema. O sea, el sistema panameño tiene depósitos que llegan a más de 100 mil millones de dólares. 500 millones realmente es un fondo pequeño, pero es un esfuerzo, es un paso en la dirección correcta. Panamá, recordemos que es un sistema monetario único en el mundo. No tenemos banco central, no tenemos prestamista de último recurso, no tenemos un sistema de seguro de depósitos. Y son todas esas, son instituciones que vale la pena construir. Ese fondo podría perfectamente convertirse en un capital semilla hacia la creación de un seguro de depósitos o hacia la creación de un mecanismo de liquidez de urgencia. Así que yo diría que es un componente pequeño todavía, que probablemente haya que pensar en estructurarlo hacia el futuro. Creo que todavía creo que el país todavía no ha salido por completo de la situación de crisis. Al contrario, con estos últimos acontecimientos, pues se vuelve a replantear todo el sistema de la incipiente recuperación económica que veníamos experimentando. Ojalá que podamos superar esta crisis rápido, pero creo que todavía no estamos fuera del todo del problema. Y vuelvo y digo, creo que se trata de un fondo relativamente pequeño, pero es un paso en la dirección correcta hacia ir estructurando esos mecanismos de seguridad que valdría la pena tener y que han sido recomendados incluso por el Monetario. Carlos, a ver si te estamos interpretando bien. Yo creo que estas aclaraciones son demasiado importantes en estos momentos. Entiendo que son dos fondos. Uno, que por lo que acabas de decir, son un monto pequeño para el tamaño del sistema bancario panameño y el cual no se ha utilizado, pero que no está de más tenerlo allí ante cualquier eventualidad, pero que no se ha utilizado. Correcto. El otro, a ver si capté bien la explicación, el otro sí han sido fondos, productos no, para hacer transacciones en donde el Banco Nacional tiene el fondo, el Banco Nacional se lo da, por ejemplo, le da al Banco X. Se lo presta. Se lo presta, exactamente, se lo presta al Banco X, supongamos, 20 millones de dólares, y el Banco X a su vez lo presta en el sector agropecuario o en la pequeña empresa. Sí. Ese sector agropecuario o esa pequeña empresa, o Flor o yo, que calificamos para pedir ese préstamo de esa bolsa de 20 millones, yo se la debo pagar al Banco X con intereses. Claro. Y el Banco X se lo tiene que pagar al Banco Nacional con intereses. Correcto. Entonces estamos en presencia de una transacción. Y el Banco Nacional se lo tiene que pagar de vuelta al Fondo Monetario o al Banco Mundial o al BID con intereses. Que fue el que lo puso. Claro. Que fue el que puso esa plata. Sí, no son fondos gratuitos, son fondos que generan gasto de intereses. Entonces, estamos en presencia de transacciones estrictamente bancarias. Estrictamente bancarias, sin un centavo de subsidio, profesor. Sin un centavo de regalo. Aquí todo cuesta. No, es que esa historia de que cosas gratis no existe. Yo ya aprendí hace rato que no hay nada gratis. Lo pagas de una forma u otra. Así es. Pero en este caso ni siquiera es una cosa que hay que ir a rebuscar.
o a pensar que son gastos escondidos. No, son costos de intereses que están pactados en contratos internacionales y a su vez se reflejan en los contratos entre el Banco Nacional y los diferentes bancos, financieras o cooperativas que los usan, y se ven reflejados en todos esos ¿cuántos préstamos te dije? Son 3.300 empresas que han recibido estos préstamos por un promedio de $39.000. Cada uno de esos contratos de préstamo son contratos que tienen toda clase de condiciones transaccionales que hay que pagar. Hay que pagar con intereses. En toda la cadena, en todos los niveles de esa cadena, se incurre gasto de intereses. No hay tal cosa como subsidio. Hay muchas cosas en este país que tienen subsidio. Los bancos operan sin subsidio. Pero además, para efectos del Banco Nacional, esos intereses se traducen en ganancias para el banco, ¿o no? Se genera gasto de interés e ingreso de interés. Es una situación de intermediación clásica, ¿no? El Banco Nacional tiene que pagar intereses al Fondo Monetario, por ejemplo, por los fondos, y a su vez le cobra intereses a los bancos a los que le presta ese dinero, ¿verdad? O sea que genera un gasto y un ingreso. Es las dos cosas, ¿no? Es lo que hace una intermediación financiera. Utiliza fondos y paga por esos fondos y presta esos fondos y genera ingresos por esos fondos, ¿no? Entonces, la idea de cualquier intermediador es que los ingresos sean mayores que los gastos para poder sustentar la operación. Ese es el fondo del organismo internacional, prestaba al Banco Nacional, y el Banco Nacional a su vez prestaba a los bancos comerciales que lo hayan querido usar y que han prestado y que, bueno, han cobrado intereses al que pidió el préstamo, han pagado intereses al Banco Nacional y han pagado intereses a la organización financiera que lo prestó. Eso es ese fondo. El otro es el que usted nos dice, sí, el gobierno lo anunció, pero hasta ahí. Oiga, ¿y la proporción de intereses que pagan los bancos al Banco Nacional versus lo que cobran a quienes le prestan el dinero es la misma? No. Siempre no. hay un diferencial, ¿no? Siempre el ingreso de intereses debe ser más alto que el gasto de intereses por el mismo dinero, ¿no? Para que pueda ser sustentable. Si no, la operación no se daría, no funcionaría nunca, ¿no? Esa es la esencia de lo que se llama la intermediación financiera. Uno le paga una tasa de interés, es como comprar un producto, ¿no? Yo compro un producto, en este caso dinero, pago un precio por ese dinero que se llama la tasa de interés, y luego vendo ese dinero prestándolo y cobro por ese dinero una tasa de interés que espero que sea más alta de la que me costó. Es como que compra un producto a $10 y lo vende a 12, ¿no? Uno no va a comprar a 10 para vender a 8, por lo menos no intencionalmente. ¿Ok? Entonces... Se trata de 3 fondos. Se trata de 3 programas. Son 3 programas. Pero de esos 3, a ver, bien claro, Carlos, de los 3 hay uno que no se ha utilizado del todo. Que no se ha utilizado. Ese es el punto. Es el que está diseñado para ser un fondo de contingencia, un fondo de emergencia para atender problemas de liquidez. O sea, que a un banco le lleguen muchos clientes a retirar plata, por ejemplo. Por ejemplo, una situación como esa, o que de repente no tenga la liquidez, o de repente que no tengas liquidez momentánea en un momento, o sea, que tu liquidez se baje por debajo del requerimiento legal, ¿no? Reglamentario, y tienes que ir a pedir un préstamo para sustentar ese déficit por unos días. Eso no ha pasado. Aquí los bancos en Panamá tienen un requerimiento de liquidez del 30% de sus activos tienen que ser líquidos. Ese es el requerimiento reglamentario. Pero el promedio de liquidez que tiene el sistema anda casi en 60%. Es decir, casi el doble de la liquidez requerida. Entonces, eso ha sido uno de los factores que ha propiciado que ningún banco haya tenido que usar ese fondo. Son instituciones muy bien administradas, a pesar de todos los problemas, son muy prudentes, se manejan con muchísima prudencia, muy conservadores, y eso ha evitado
que haya que utilizar ese fondo, ¿no? Al final de la historia, Flor, yo me pregunto si esta explicación que estamos escuchando, que con seguridad los miembros del equipo de trabajo del presidente Cortizo también la tienen sin duda alguna. El gerente del Banco Nacional es parte del equipo, el ministro de Economía y Finanzas es parte del equipo, el propio presidente, etcétera. No le han explicado esto a los manifestantes cuando han hablado con ellos. O sea, que no ha habido, por lo que nos está diciendo Carlos Berguido acá, que no ha habido ningún fondo, ningún regalo de nada. Porque eso es parte de las peticiones, dentro de las peticiones está esto, usted lo tiene que haber escuchado, Carlos. Mira, a mí me consta que durante el año pasado, por lo menos, esta explicación sí se hizo, la hicimos nosotros en la Asociación Bancaria, y yo sé que el Banco Nacional también, el Banco Nacional de Panamá también lo hizo. No sé ahora en estas últimas 2 semanas que ha habido estos disturbios y han salido algunos voceros a decir que hay un regalo de $2.000 millones nuevamente. No sé si hay alguien del gobierno que haya ido a explicarlo, no sé. ¿Algo más, Flor? Por el momento no. Bueno. Don Carlos Berguido, como siempre, muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted, profesor, y gracias, Flor, a todo el equipo. Muchas gracias. Hasta luego. Esta entrevista la